Hola mis amigos, cordial saludo. Hoy quiero comentar un tema que ya lleva varios años en mente y en boca de la gente. Y comienza a agitarse desde cuando se celebró y firmó el acuerdo con las FARC. Porque hubo gente que no estuvo de acuerdo y que no está de acuerdo todavía con ese acuerdo, con los pactos que se hicieron, sobre todo en el tema de la justicia. Entonces el tema de la justicia ha sido objeto de muchos comentarios y apreciaciones diversas que dividen a los colombianos, que no están de acuerdo. ¿Y por qué surge esa división, ese desacuerdo? Y es porque todos tenemos en la cabeza una sola idea de justicia. Y resulta que en el mundo y en la historia se reconocen varias modalidades de justicia, inclusive desde la justicia del rey Salomón, que se habla hoy de la justicia salomónica, etc. Los juristas, los expertos en estos temas del derecho, hablan de diversas modalidades de justicia. Hablan, por ejemplo, de la justicia distributiva, que tiene que ver con el tema de la economía, de la equidad, etc. Hablan de la justicia procesal, que tiene que ver con el tema del debido proceso y todos los procedimientos institucionales de la administración de justicia. Pero hay dos que son los que nos tienen hoy confrontando a los colombianos y que se ha convertido en un factor de pugnacidad que nos divide: la justicia retributiva y la justicia restaurativa. Y decía ahora que lo que pasa es que nosotros tenemos una idea de justicia inclusive formada desde la infancia, desde la niñez, desde la casa, que es lo que yo llamo la justicia de la chancleta, porque siempre se nos formó desde la infancia, y así quedó nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, de que justicia era cuando había castigo. Entonces el papá o la mamá hacía justicia en la casa porque castigaba al niño, o nos castigaba a nosotros cuando éramos infractores de una norma de disciplina familiar. Entonces la mamá le sacaba la chancleta y tenga. Y eso nos quedó la idea en la cabeza, de que justicia es eso. O sea, justicia equivalente a castigo. Por eso, la gente en general está de acuerdo con que haya la justicia retributiva, es decir, el castigo para quien cometió la falta, independientemente de que la víctima o que el daño causado quede igual. Por ejemplo, cuando se hacía un daño en la casa y se dañaba un mueble, se dañaba un elemento de la sala, entonces la mamá le daba el chancletazo al niño y el elemento quedaba dañado. Ahí quedaba dañado y no pasaba nada, pero había justicia. Y está por otro lado la justicia restaurativa, que se puso de moda ahora con el tema del acuerdo con las FARC, porque en esa modalidad de justicia no se trata de castigar al infractor, sino de restaurar
a la víctima, a quien ha sido afectado por el daño, la infracción causada. Entonces, por ejemplo, en este tema del acuerdo de paz, se reprocha porque los guerrilleros no se les ha castigado en la cárcel. Pero lo que pasa es que se está contemplando es la otra modalidad de justicia, que no se trata de que vayan a la cárcel, sino de restaurar, recuperar, reponer a las víctimas. Porque es que ¿qué se saca con que los guerrilleros vayan a la cárcel y las víctimas quedan donde están? Y ese es un problema complicado en este tema de la paz, porque a raíz del conflicto ocurrieron fenómenos de tierras, de tenencia de la tierra, muy graves, muy delicados y socialmente muy perjudiciales, como era el quitarles la tierra a los campesinos, asesinando si se negaban a darlo, con el argumento de que o me firmas aquí la escritura o negocio con la viuda mañana. Y entonces los campesinos quedaron desplazados sin tierra, y esas tierras pasaron a otras manos y a otras manos y a otras manos. Entonces se habla de la justicia restaurativa cuando se piensa en la necesidad y la conveniencia de que a los campesinos se les devuelva su tierra, tierra que perdieron con escrituras en notaría y todos los papeles que quieran, pero con amenazas de muerte, perdieron sus tierras que hoy están en manos de otras personas. Y así sucesivamente, muchos casos de los secuestrados, de los pagos que tuvieron que hacer por el soborno, por el chantaje, por la extorsión. Y entonces, toda esa plata que la gente pagó, en fin. Entonces ese es un tema que tenemos que tener muy claro los colombianos. Esencialmente de que no existe una sola modalidad de justicia. Segundo, que no es justicia únicamente castigar al infractor. Y tercero, que vale la pena tener en consideración y pensar en la justicia restaurativa, es decir, entendida la justicia no como que vaya a la cárcel el infractor, sino como que se reponga y se repare el daño causado a las víctimas. Cordial salud.